Yo soy Jesús, tu revista virtual, y en esta oportunidad, en Conociendo Nuestro Mundo, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital Federal por ser la sede del gobierno nacional, es la capital y ciudad más poblada de la República Argentina. En la llamada primera fundación, Pedro de Mendoza llamó al lugar Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire para cumplir la promesa que hiciera a la patrona de los navegantes, que se hallaba en la cofradía de los Mareantes de Triana y de la que él era miembro. En efecto, Buen Aire, la castellanización del nombre de la Virgen de Bonaria, es decir, de la Virgen de la Candelaria, a quien los padres mercedarios habían levantado un santuario para los navegantes en Cagliari, Cerdeña, y que era venerada también por los navegantes de Cádiz, España. Mendoza, sin embargo, no fundó una ciudad, sino un asentamiento cercano a una aldea querandí, la cual no era considerada como tal por los europeos, que los aprovisionó de alimentos durante 2 semanas. Las hostilidades posteriores impidieron que se concretara la fundación de una población de acuerdo a las leyes castellanas. Por lo tanto, la fundación de la ciudad de Buenos Aires se remonta a Juan de Garay en 1580, quien la denominó Ciudad de la Trinidad, nombre oficial pero casi nunca usado de la ciudad hasta 1996. La razón del nombre no aparece en ninguna documentación. Se ha especulado por ser la Trinidad la festividad religiosa más cercana o por el día en el cual los colonizadores arribaron al sitio. Por su parte, conservó el nombre con el cual ya era conocido en la época, con la forma de puerto de Santa María de los Buenos Aires. Hasta 1996 no hubo disposición oficial alguna que cambiara su nombre. Sin embargo, el desconocimiento de los hechos y el recuerdo de la trágica expedición de Pedro de Mendoza hicieron que se generalizara el uso del nombre de Buenos Aires para la ciudad. La ciudad de Buenos Aires se encuentra en Sudamérica, en la margen del Río de la Plata. Frente a sus costas se encuentra ya en Uruguay, Colonia del Sacramento, y más lejos Montevideo, la capital de dicho país, a 220 kilómetros. A 1065 kilómetros se encuentra Asunción, la capital del Paraguay. A 1139 kilómetros Santiago, la capital de Chile. Y un poco más lejos, a 1719 kilómetros, se encuentra Sao Paulo, Brasil, la otra gran metrópolis de América del Sur.
El Río de la Plata al este y al norte y el río Matanza-Riachuelo al sur son los límites naturales de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El resto del perímetro está rodeado por la colectora externa de la Avenida General Paz, que es una autopista de 24 kilómetros de extensión que rodea a la ciudad de norte a oeste hasta que se encuentra por el sur con el río Matanza-Riachuelo. La ciudad se encuentra casi totalmente ubicada en la región geológicamente pampeana. Solo las áreas orientales en donde se encuentran Puerto Madero, la Reserva Ecológica de Buenos Aires, el Aeroparque, la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, entre otras, son de terreno emergido artificialmente por relleno de las costas del Río de la Plata. La zona más elevada de la ciudad autónoma se encuentra en el barrio de Villa Devoto, ubicado en el oeste de la ciudad. El país está ubicado en el hemisferio sur. Las estaciones en Argentina se invierten en comparación con el hemisferio norte. El verano austral en Buenos Aires es caluroso y soleado a pesar de posibles tormentas eléctricas y las temperaturas oscilan entre 19 grados centígrados y 30 grados centígrados. El invierno austral es templado y húmedo, con temperaturas entre 7 grados centígrados y 16 grados centígrados. El clima de la ciudad de Buenos Aires es subtropical húmedo. En el censo nacional realizado en octubre del año 2010, en la ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 2.890.151 habitantes, de los cuales las mujeres son el 54% y los varones representan el 46%. Asimismo, la ciudad cuenta con una importante densidad demográfica que asciende a 14.307.68 habitantes por kilómetros cuadrados. El trazado de la ciudad es muy regular. El centro histórico y financiero de la ciudad posee manzanas perfectamente cuadradas, extendidas de norte a sur y de este a oeste, tal como su fundador Garay las estableciera. Este trazado de calles perpendiculares se extendió en gran parte hacia el resto de la ciudad. La metrópolis es fértil en áreas de calidad urbanística y arquitectónica. Posee varias plazas públicas, entre las que se destacan los parques, Parque 3 de Febrero o Bosques de Palermo, el Almirante Brown y los de la ex Costanera Sur, Andrés Bortagaray y Manuel Ludueña. La red de metro, incluidos los subtes de Buenos Aires, fue la primera del hemisferio sur, siendo inaugurada en 1910. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Aires o Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es ejercido por un jefe de gobierno electo por el voto popular en doble vuelta, cuya duración en el cargo es de 4 años y con la posibilidad de reelección consecutiva por solamente un periodo más. Buenos Aires es la sede del gobierno de Argentina, ubicado alrededor de la Casa Rosada. El Congreso de la Nación Argentina fue inaugurado en 1906 y es uno de los más grandes de América. En el Congreso argentino hay 3 senadores y 25 diputados que ejercen sus cargos en representación de la ciudad, elegidos mediante las elecciones legislativas. La ciudad de Buenos Aires cuenta con 34 establecimientos hospitalarios con atención totalmente gratuita que funcionan dentro del sistema de salud estatal. El sistema de atención primaria está constituido por los centros de salud, los centros médicos barriales y los médicos de cabecera. Y su función no solo es la atención, sino también la ejecución de los diferentes programas de prevención. Los centros médicos barriales cumplen la misma función de prevención y atención, pero esta atención y entrega de medicamentos gratuitos está orientada a los sectores considerados de riesgo. Los médicos de cabecera es otro sistema de descentralización donde los médicos de los hospitales brindan atención y entrega de medicamentos gratuita en sus consultorios particulares. La ciudad cuenta además con una gran cantidad de clínicas y consultorios privados. La complejidad de la ciudad de Buenos Aires requiere un sistema de transporte y de accesos a la ciudad igualmente complejo y extenso. La ciudad no solo necesita un sistema de transporte para quienes habitan en ella, sino también para los habitantes del aglomerado que se trasladan a la ciudad principalmente por motivos laborales. A partir del año 2009 se comenzó a implementar en forma progresiva el SUBE, un sistema prepago que permite abonar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes. El medio de transporte de mayor uso es el colectivo, que con más de 135 líneas en servicio no solo permite conectar diferentes puntos de la ciudad, sino que también llega a diferentes partidos de la lindante provincia de Buenos Aires. Desde el 31 de mayo del año 2011 funciona el Metrobús, un sistema de paradores y carriles exclusivos para buses. El otro medio masivo utilizado para acceder a la ciudad es la red ferroviaria, que tiene en Buenos Aires un claro nodo concentrador. Algunas de estas líneas tienen conexión con el subterráneo, lo que permite un traslado relativamente fluido desde el cono urbano bonaerense hasta diferentes zonas de la ciudad. Los trenes también son usados por los porteños como medio de desplazamiento rápido dentro de la ciudad. El subte de Buenos Aires
Aires cuenta con 6 líneas en funcionamiento: A, B, C, D, E y H. Está planificada la construcción de otras líneas F, G e I. El tranvía, si bien fue muy importante en épocas pasadas, actualmente solo es una atracción turística ubicada en el barrio de Caballito. Los taxis circulan continuamente por la ciudad durante las 24 horas. El remis es un sistema de transporte que, a diferencia de los taxis, solo pueden ser contactados por teléfono y cuentan con tarifa fija. La ciudad y el Gran Buenos Aires tienen 3 aeropuertos comerciales, 5 militares y 2 privados. Los 2 comerciales son el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en el partido de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery en el barrio de Palermo. Además, Buenos Aires cuenta con el único aeropuerto low cost de América Latina, el cual se encuentra destinado a las operaciones de la aerolínea de bajo costo Flybondi. Se trata del aeropuerto El Palomar, ubicado en el conurbano bonaerense. Este aeropuerto también tiene fines militares. Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de establecimientos educativos. La educación inicial corresponde al periodo entre los 45 días y los 5 años y es cubierta por los jardines maternales y las escuelas infantiles. La educación primaria abarca desde los 6 a los 12 años y es obligatoria en toda la República Argentina. La educación media está destinada a los menores de entre 13 y 18 años de edad. Puede alcanzar los 19 años en algunas modalidades y está organizada en un ciclo básico que incluye los 3 primeros años y un ciclo de especialización que incluye el periodo restante. La ciudad es sede de algunas de las universidades más importantes del país. Entre las mismas se encuentran la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo, la Universidad Católica Argentina, la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, la Universidad del Salvador, la Universidad de Belgrano, entre otras. Al igual que en todo el país, la libertad de culto del ciudadano porteño está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia Católica, que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al resto de iglesias y confesiones. También en la ciudad existe una importante cantidad de templos evangélicos. El judaísmo es la segunda religión más practicada en la ciudad después del cristianismo. El principal sector económico de Buenos Aires es el sector servicios.
servicios. Las ramas más importantes son las de servicios inmobiliarios, informáticos, servicios profesionales, servicios a las empresas y de alquiler y los servicios de intermediación financiera. En la ciudad existe un importante desarrollo del sector de servicios informáticos. En la ciudad de Buenos Aires se encuentran instaladas aproximadamente el 70% de las empresas generadoras de software. El puerto de Buenos Aires es el más grande del país y gestiona 9.7 millones de toneladas de mercancías todos los años. Argentina se encuentra entre los países más visitados de Sudamérica y a su vez Buenos Aires cuenta con 5.5 millones de visitas al año. Buenos Aires es una ciudad populosa y se encuentra entre los 20 destinos preferidos en todo el mundo. Algunos de los lugares turísticos más importantes son la Avenida de Mayo. Es considerada el eje cívico, ya que une la Casa Rosada con el Palacio del Congreso, la Catedral Metropolitana, la Casa de la Cultura, el Palacio Barolo y el Café Tortoni, el Museo Histórico Nacional y el Parque Lezama, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, la Floralis Genérica, entre otros. El gobierno de la ciudad administra 10 museos que abarcan diferentes temáticas, desde las artes plásticas, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori, hasta la historia, Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, pasando por el cine, Museo del Cine Pablo Ducros Iquén. También existen muchos museos dependientes del gobierno nacional, como el Museo de la Casa Rosada, además de el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo Argentino de Ciencias Naturales o de fundaciones como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Buenos Aires tiene una de las mayores concentraciones de teatros del mundo, ocupando el cuarto lugar entre las ciudades con mayor número de salas teatrales. La ciudad posee además la industria de teatro más grande de América Latina. El Teatro Colón es uno de los más importantes del mundo por su tamaño y trayectoria y uno de los 5 mejores teatros para la ópera por su acústica. La avenida Corrientes, en cuyos tradicionales cafés y bares evolucionó el tango a principios y mediados del siglo XX, es la arteria donde se encuentran algunos de los teatros más importantes. En este sentido, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una oferta muy diversa y muchos de los teatros de mayor relevancia dependen directamente del gobierno de la ciudad. El Teatro Colón, el Teatro General San Martín, el Teatro Presidente Alvear, el Teatro Regio, el Teatro Sarmiento y el Teatro de la Ribera, entre otros. Buenos Aires es conocida internacionalmente por ser la cuna del tango, siendo el cantante argentino Carlos Gardel su mayor exponente.
A mediados del siglo XX surgieron nuevos cantantes como Julio Sosa, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche, así como nuevas tendencias cuyo mayor exponente fue Astor Piazzolla. A partir del final de la década de 1960, al igual que en muchos centros urbanos del país, surgió el rock nacional y en los 80 y 90 el punk rock argentino. De hecho, Argentina fue el tercer país en el mundo en crear un rock de identidad propia. La ciudad ha tenido también influencias de la cumbia colombiana, el cuarteto y a finales del siglo XX de la cumbia villera, surgida en las zonas más pobres de la ciudad y del Gran Buenos Aires. La gastronomía de la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por dos grandes aportes europeos, el italiano y el español. Es igual de variada que el resto de la cultura, incluyendo carnes rojas, pescados, pastas y las empanadas que son originarias del noroeste argentino. Entre las carnes se destaca el asado, la tira de asado o el vacío, generalmente acompañado por chorizos, mollejas, chinchulines y morcillas. Si hay algo que no puede faltar en el consumo de los argentinos es el mate. El mate es una infusión hecha con hojas de hierba mate, planta originaria de las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. La ciudad cuenta también con un gran número de restaurantes de comida internacional como italiana, china, española, japonesa, coreana, entre otros. El deporte más popular en Buenos Aires, al igual que en todo el país, es el fútbol. Y gran parte de los equipos con mayor historia en la primera división de Argentina se encuentran en la ciudad, que es la que tiene la mayor concentración de clubes de fútbol en el mundo, con 21 instituciones en total. En Buenos Aires se encuentran varios de los clubes de fútbol más importantes del país. Entre ellos y en la primera división se encuentran Argentinos Junior, Barracas Central, Boca Junior, Huracán, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield. Boca Junior, River Plate y Vélez Sarsfield son los tres clubes porteños que han sido campeones del mundo. Soy Jesús, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.